Hola, me llamo Eladio y este es mi canal. Vamos, cocina conmigo. Hoy cocinamos muffins caseros. Es un híbrido entre muffin y croissant. Están deliciosos. ¡Comenzamos! Ingredientes: 300 gramos de harina de fuerza, 50 gramos de mantequilla empomada, 50 gramos de mantequilla normal, 150 mililitros de leche fría, 6 gramos de levadura seca de panadero, 2,5 gramos de sal y 50 gramos de azúcar glass. Bien, lo primero que haremos será mezclar los 150 mililitros de leche fría con el azúcar y la levadura y lo removeremos todo bien. Se tiene que disolver. Ahora seguiremos echando los 300 gramos de harina en la jarra de la mano, si la tenemos, si no en una amasadora normal o si no en un bol para hacerlo a mano. Ahora echaremos la sal y lo moveremos todo con una espátula para que se mezcle la sal con la harina. Ahora echaremos la leche con la levadura y el azúcar batido. Y pondremos velocidad 2, 5 minutos. Y que amase. Ahora que ya ha terminado, la taparemos y la dejaremos reposar 20 minutos. Bien, han pasado los 20 minutos, la amasamos un poquito, la hacemos una bola y la cortamos por la mitad. Y ahora de cada mitad sacaremos 3 trozos. Bien, ahora ya cortada la echamos a la jarra y echamos los 50 gramos de mantequilla normal, no la empomada. La pomada la reservamos. Y ahora ponemos velocidad 2, 6 minutos y dejamos que lo amase con la mantequilla. Aquí ya ha terminado y la sacamos para trabajar en mesa. Bien, ahora la amasaremos unos minutos, la dejamos caer así a la mesa para que se aplane y la vamos amasando. Un poquito, unos minutos, bastan un par de minutos. Ahora la bolearemos y la vamos a poner a reservar durante 1 hora
tapada dentro de un bol o donde queramos. Bien, ya ha pasado una hora. A mí no se me ha inflado mucho porque estaba el día muy frío y la masa con el frío no fermenta bien. ¿Vale? Me subió un poco, la aplastamos para quitarle el aire y la amasamos un poco y luego hacemos así, como ahuevada, una bola ahuevada y la cortaremos por la mitad. Ahora de cada mitad haremos tres partes. Ahora la ponemos a un lado y ya vamos cogiendo cada porción para amasarla un poco y bolearla. La haremos una bolita y la dejaremos reservada. Las podemos dejar en la misma mesa, reservadas en un lado, que luego las taparemos con film transparente para que fermente. Seguimos, las tapamos con el film transparente y las dejaremos 20 minutitos que reposen y firmen. De mientras, con la mantequilla empomada que tenemos, cogemos el molde de los muffins y los engrasaremos con la mantequilla. Bien, ahora ya acabamos y vamos a volver a las bolitas. Cogemos una bola y la aplastamos un poquito. Y luego hay que darle rodillo. ¿Vale? Hay que estirarla y hacer un rectángulo lo más recto posible. ¿Vale? Incluidas las puntas, que nos queden lo más rectangulares posible. Lo estiraremos. Tiene que quedar muy fino. ¿Vale? Tenemos que poner los dedos por abajo y se tiene que transparentar a los dedos. Ahora yo hago aquí una prueba, pero aún no está. Hay que estirarla más. Tiene que estar muy fina y que no se rompa. Tiene que estar, que veamos los dedos un poco transparentes a través de la masa, como aquí. Ahora ya sí está bien y ahora vamos a ponerle mantequilla por encima. Ahora la iremos enrollando con cuidado con los dedos y estirando hacia los extremos para que nos quede recto y bien. Y lo mismo haremos con todas las bolitas. Iremos reservando los palos a un lado de la mesa. Ahora lo aplanamos un poco y lo reservaremos. Bueno, ahora que ya hemos terminado, cogemos un palito y lo cortamos por el centro. Bien, con cuidado, tiene que quedar cortado más o menos igual de las dos partes. Ahora cogeremos una de las dos partes y la enrolláis como yo. La parte que tiene las capas tiene que quedar hacia afuera, ¿vale? La pasamos por encima, la vamos girando y luego el final lo metemos abajo. Así como vayamos haciéndolos ya los iremos poniendo en el molde. Cada uno que terminemos al molde. Así como yo hago. ¿Vale? La pasáis por encima y luego la vamos girando y que la parte de las capas quede hacia afuera siempre y el final hacia adentro. Haremos lo mismo con todos los palitos. Bien, aquí ya hemos terminado y están todos en el molde. Ahora los dejaremos reposar una hora. Bien, como veis aquí ya han pasado una hora y han inflado más del doble. Y os voy a dar un truquito, una masterclass de fermentación. Porque hoy aquí ha hecho frío y le ha costado mucho subir la masa. ¿Vale? Entonces, para que fermente la temperatura ideal son 30 grados. En invierno no es lo mismo que en verano. Entonces, hay un truco para hacer
que es meter la bandeja en el horno y encenderlo a 50 grados. A los 8 minutos lo apagaremos y sin abrir la puerta lo dejaremos la hora dentro del horno con esa temperatura, con ese calor residual que quedará. Y así fermentarán la mar de bien, si es que hace frío en un día como hoy. Cuando saquemos la bandeja del horno ya fermentada, encendemos el horno y lo precalentamos a 180 grados. Lo tendremos 14 minutos, dependiendo de si os gusta más doradito o más crudito. Vale, eso ya irá a vuestro gusto. Ya queda poco para el resultado. Sí, R2, no te impacientes, ya queda poco. Mira, R2, ya los tenemos hechos. ¿En serio, R2? ¿Has invitado al Capi y a Thor y a Vader? Hulk, no te cabres, ya vendrás otro día tú. Este es el resultado, os dejo el audio original para que escuchéis cómo crujen. Están espectaculares de bueno. Pues nada, esta ha sido la receta de hoy, espero que os haya gustado, que me deis un like y que os suscribáis si no lo habéis hecho ya. Y así sabréis de la próxima receta. Pues nada, venga, saludos.